Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar desde el CEPRENAT. Esta vez hablaremos de sistemas de apuntalamiento en estructuras colapsadas. Mi nombre es Eduardo Vélez, soy el asesor de las Naciones Unidas ante CEPRENAT. Y hoy tenemos un tema muy interesante para este webinar. Esperamos sean todos bienvenidos y a continuación va a dar las palabras de bienvenida a este webinar el licenciado William Hernández, que es el presidente pro tempore del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana. El licenciado William Hernández es máster en negocios internacionales de la Universidad José Matías Delgado de El Salvador, es ingeniero industrial y como experiencia es el director de Protección Civil de El Salvador y presidente pro tempore de CEPRENAT. También ha sido director ejecutivo en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y en el Fondo de Iniciativa para las Américas. Adelante, por favor, licenciado Hernández, con sus palabras para el inicio de este webinar. Micrófono, por favor. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. A Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPRENAC, a Dante Bruno, instructor de rescate urbano de la Academia Nacional de Bomberos de Chile y también instructor de rescate en estructuras colapsadas de la Universidad de Texas de Estados Unidos, a todas las entidades miembros del CEPRENAC, entre rectores, directores de protección civil que nos acompañan, a bomberos, rescatistas, funcionarios y voluntarios de la primera línea de respuesta y en público en general. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar este día como presidente pro tempore del CEPRENAC, darle la más cordial bienvenida y agradecer su participación en tan importante webinar. El webinar con el nombre Sistema de Apuntalamiento en Estructuras Colapsadas en el Contexto USAR, el cual se lleva a cabo en colaboración y como alianza estratégica del CEPRENAC con los grupos nacionales especializados, personal asesor de rescate urbano para la Academia Nacional de Bomberos de Chile, y se desarrollará este webinar con una propuesta muy puntual de abordaje enfocado al conocimiento de los sistemas de apuntalamiento en estructuras colapsadas en el contexto de los equipos de búsqueda y rescate. Como sabemos, las técnicas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas permiten adquirir el conjunto de capacidades necesarias para rescate de víctimas atrapadas bajo escombros. Este campo, también conocido como rescate urbano o USAR, está experimentando un notable desarrollo en todo el mundo, como respuesta a los derrumbes de edificaciones causadas por terremotos, algo que es muy latente en nuestros países centroamericanos, bueno, en toda la cordillera volcánica latinoamericana. Entonces, por eso este webinar se realiza con esta finalidad de brindar orientación en la capacitación, preparación y coordinación de los equipos de respuesta para operaciones nacionales y o internacionales. Es por ello que es importante tomar como base el conocimiento básico sobre los sistemas de apuntalamiento en estructuras colapsadas, las acciones de seguridad y los materiales a utilizar dependiendo del tipo de colapso, además del personal altamente calificado para esa tarea. Por dicha razón, nos está acompañando el día de ahora Dante. Asimismo, me gustaría dar un mensaje de agradecimiento, ya que el 19 de agosto de este año fue el Día de Asistencia Humanitaria, un día que muchos de los que nos están acompañando en este webinar fue su día. Y hay muchos héroes y heroínas anónimas que están aquí, que están acompañándonos. Por lo que quiero aprovechar para darle un profundo agradecimiento por su voluntad y dedicación para hacer llegar la asistencia humanitaria a todos los rincones de nuestra región. Así que, sin más por el momento, me dejo aquí ya a Eduardo que continúe con el webinar y agradecerles todo por su participación y espero que este webinar sea de su gran interés y sobre todo que puedan aprovecharlo
en caso de que sea requerido. Muchas gracias. Gracias, presidente, por sus palabras realmente motivadoras a todos nuestros participantes. Tenemos participantes de América del Norte, de Centroamérica, Suramérica, el Caribe. En este momento tenemos 495 participantes por web y por este Zoom, y por nuestras redes sociales está abierto en Facebook Live. La metodología para el webinar es la siguiente. Vamos a hacer una hora y media de capacitación con nuestro instructor, y luego se van a dar 15 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas las vamos a hacer a través del icono que está en la parte inferior de sus pantallas, que dice Q y A. Ahí es donde vamos a seleccionar las preguntas, pero también vamos a tener otra modalidad importante, que es, vamos a interactuar con el instructor. El instructor va a hacer algunas preguntas, levantan la mano, en el orden de que levanten la mano, se hace la respectiva pregunta y le damos paso al que levantó la mano para hacer la interacción con el instructor. Entonces, este webinar va a ser de manera interactiva. De igual forma, por el Facebook Live y por este medio, por el chat, vamos a encontrar un Google Form donde les pedimos el favor de que ustedes llenen ese Google Form, contesten las preguntas que hay, que aparte de ser una retroalimentación del presente webinar, también es una información básica para poder expedir el certificado de participación de este webinar por parte del CEPRENAT. Ya la semana entrante haremos algunas de las clausuras y las entregas de los certificados de los webinars anteriores, para que todos tengan la oportunidad de tener el certificado, no solamente los que están en este momento acompañándolos por el Zoom, sino también a través de el Facebook Live. Esto es todo. Bienvenidos. A continuación, vamos a darle la palabra a nuestro instructor principal del día de hoy, que es el licenciado Dante Bruno Nasi Franzolini, de nacionalidad chilena. Trabaja en la 4ª Compañía de Bomberos de Villa del Mar. Bomba jefe Rafael Brunet, de Bomberos Honorarios del Cuerpo de Bomberos de Chile, y ha tenido cargos operativos en esta entidad bomberil durante más de 15 años. Entre esta capacitación que se ha destacado, en su capacitación bomberil ha sido administrador, secretario general del Cuerpo de Bomberos de Villa del Mar. También ha trabajado en la Academia Nacional de Bomberos y ha hecho seminarios de investigación en incendios, psicología en emergencias, manejo de materiales peligrosos, rescatista de la 4ª Compañía y manejo de traumatismo con la Sociedad Neurológica de Chile. Bienvenido, licenciado Dante, a este importante evento. Le damos la palabra. El público es suyo. En este momento tenemos 506 participantes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias, Claudia, William. Gracias a todos los que nos han invitado el día de hoy. Quiero simplificar mi presentación, y en realidad yo soy bombero. Eso creo que concentra, digamos, todas las experiencias y capacidades que he podido desarrollar. Tengo el gusto de tener ya cerca de 34 años de bombero. Mañana cumplo 34 años de bombero, y producto de eso he podido aprender diferentes técnicas, las cuales disfruto de gran forma compartiéndolas, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les quiero comentar que contamos con la autorización del señor Gustavo López, director de la Academia Nacional de Bomberos, y la conversación de hoy la vamos a basar en las presentaciones teóricas de 2 cursos que tenemos en Chile en rescate urbano, que son el curso de búsqueda y rescate urbano y el curso, el segundo nivel, el rescate urbano pesado en estructuras colapsadas. Bajo esas 2 presentaciones vamos a tener la conversación. Yo solicitaba justamente tener interacción con los que quieran ir participando, pues el objetivo particular mío es conversar para poder aprender y seguir compartiendo después información, más que ser una charla expositiva frontal. Así que los invito a la mayor cantidad de interacción. Lo que vamos a ver ahora son algunas fórmulas y algunas definiciones de estructuras colapsadas llevado hacia el apuntalamiento, cómo lo hemos desarrollado en Chile.
de acuerdo a diferentes escuelas, hemos definido una estrategia, una escuela, y es la que en Chile se enseña a sus bomberos, a fin de contener estructuras colapsadas después de algún tipo de siniestro, tanto natural como siniestro provocado por el hombre. Me voy a permitir compartir una presentación. Entiendo que estamos viendo ya la presentación, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando hablamos de hacer apuntalamiento, hablamos de una definición básica que es apuntalar, o reforzar, es soporte temporal de una estructura durante la construcción, demolición o reconstrucción para proveer estabilidad, la cual protegerá apropiadamente a los trabajadores y personas involucradas. Esa es la definición estructural de un apuntalamiento, la definición con la cual se trabaja no en el mundo del rescate necesariamente, sino que se trabaja en el mundo de la construcción. De hecho, dicho sea esto, la intención de hacer apuntalamiento es evitar que la estructura colapse y caiga. Y ese pasa a ser el objetivo, sí, de los grupos de rescate. Es decir, encontrándose con la situación de que una estructura ha tenido alguna problemática que la está poniendo en una situación de debilitación y puede colapsar, es cuando nosotros vamos a hacer acciones de apuntalamiento. Siempre en el mundo del rescate entendemos que hacemos estas acciones de apuntalamiento en el objetivo de rescatar a personas que se encuentran dentro de esta estructura. No es la intención del rescate y de los grupos de rescate apuntalar con el objetivo que estas estructuras solo no caigan. Esa va a ser misión y tarea de otros grupos. Los grupos de rescate se van a preocupar de atender las condiciones de la estructura con el objetivo de rescatar. Particularmente, además, con el objetivo de darle una mayor protección a los grupos de rescatistas que van a ingresar a esa estructura con el objetivo de rescatar a las personas que están a su interior. Apuntar o reforzar para el rescate urbano, entonces, es el soporte temporal de solamente una parte de la estructura dañada, colapsada o parcialmente derrumbada, que es requerida para que las condiciones de búsqueda y o rescate sean con un menor riesgo. Esa sería nuestra definición y sobre la cual vamos a conversar esta tarde. Un sistema de apuntalamiento es como una chimenea doble. Uno necesita colectar la carga a través del travesaño, colocarlo en yugo o vigas y luego distribuirlo seguramente a la estructura del soporte bajo. Es decir, tomar un peso, transportar ese peso y depositar ese peso en diferentes ángulos, de diferentes formas y con diferentes conceptos. Pero en definitiva, ese va a ser siempre el principio del apuntalamiento. Para que esto sea efectivo, vamos a necesitar diferentes acciones, entre ellas contener con elementos resistentes, livianos y ajustables. Bajo ese margen de trabajo es que se crean los sistemas de apuntalamiento para rescate urbano. Como vemos en esta presentación, en esta imagen, efectivamente eso es lo que queremos hacer. Recolectamos, traspasamos y depositamos. Ese va a ser el principio básico del trabajo de apuntalamiento y es un principio que en general comparten todos los diferentes diseños de sistema de apuntalamiento. Digo esto porque nos podemos encontrar con los diseños americanos basados en los sistemas GOA, los sistemas europeos, muy buenos sistemas alemanes. Hay unos sistemas muy trabajados que son los italianos y que tienen que ver mucho desarrollo con la contención final de la estructura más que con el apuntalamiento puntual. Los españoles también han desarrollado sus propias teorías y técnicas. Todas ellas, en definitiva, tienen el mismo principio. Tomar estructura, trasladar estructura. Tomar peso, trasladar peso. En apuntalamiento, lo básico es lo que podemos hacer todos, ¿cierto? Trabajar con madera. Es decir, todos los sistemas tienen que ver con el trabajo que se hace con madera y cómo este elemento de fácil ubicación en todos lados, con un buen sistema de trabajo y conociendo bien los elementos que hay que instalar, conociendo bien la resistencia de las maderas que uno va a obtener para trabajar, va a poder hacer los apuntalamientos pertinentes para hacer estas acciones de rescate al interior de una estructura colapsada. Después de eso también podemos encontrarnos con apuntalamientos más avanzados, con equipamiento que se ha desarrollado técnicamente para esto. Algunos de ellos solamente a partir de estructuras de aluminio y otros que complementan aluminio con madera. Pero claramente el saber cuáles son los sistemas de apuntalamiento en madera permite desarrollar en cualquier lado, en cualquier minuto estos trabajos.
pues por costos, básicamente por costos, no es atendible y entendible que todos tengamos todos los equipos neumáticos o mecánicos técnicos que pudiéramos querer tener. Pero sí es muy probable que podamos tener toda la madera que requiramos en los lugares de trabajo. Si vemos esta primera imagen, es lo que constituye un apuntalamiento, ¿cierto? Son diferentes maderas, básicamente se trabajan por lo general en cortes de 4x4, 4x2, que tomando diferentes ángulos, diferentes posiciones, logran contener estructura, logran contener un peso. El tema va a ser siempre definir bien cuál es el peso que quiero contener, cuál es la estructura que quiero estabilizar, cuál es el nivel de peligro que tiene esa estructura para yo poder entonces definir cuál es el apuntalamiento indicado. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de apuntalamientos, nos vamos a encontrar con diferentes resistencias a los apuntalamientos, pero el tema no es solamente instalar el apuntalamiento, sino que va a requerir del aporte del ingeniero calculista que tiene que ver en cada grupo para definir estratégicamente cuál es el sistema de apuntalamiento indicado para el lugar que se quiere contener, que no colapse, y cuál es el nivel de riesgo que hay al interior para ver cuántos de estos sistemas se van a requerir al interior. Es decir, el apuntalamiento no es una acción unilateral donde uno quiere instalar algo porque un manual lo dice, porque un documento lo escribe o porque en un curso yo lo aprendí, sino que va a ser la estructura la que le va a traspasar esa información al componente que va a tener que definir estratégicamente cuál es el trabajo. Es decir, yo siempre lo digo de esta forma, la estructura a uno le habla, las grietas le hablan, los pesos de la estructura le hablan, y con esa información que ellos te dan, tú tienes que definir tu apuntalamiento. No es una llegada por manual, no es una llegada por sistema, sino que después nosotros vamos a tener que instalar al interior la que sea necesaria para suplementar el riesgo que hay en cada acción de rescate. Tenemos diferentes figuras, tenemos diferentes fórmulas, y son muy importantes tenerlas claras. Me detengo acá un poco y me gustaría saber si hay alguien que quisiera compartir conmigo para tener un diálogo con respecto a estos trabajos ahora. Pueden levantar la mano, por favor, el que quiera interactuar con el instructor, y aquí le damos paso para darle la palabra. Francisco Castellanos Villalobos, Lenín. Francisco, hola, ¿cómo estás? Hola Dante, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, mucho gusto, encantado de conocerte. Gracias. Francisco, quisiera que conversáramos con respecto a estas figuras que estamos mostrando. La idea es que tú tienes expertise en apuntalamiento, has trabajado, hecho cursos, has operado sistema de apuntalamiento. Un poco. Perfecto. Tú ves acá que están presentadas algunas figuras, ¿cierto? Así es, Dante. Si tú ves estas figuras, ¿me puedes decir en un apuntalamiento cualquiera, dónde las usarías? ¿En un volado, en un sólido, en una...? Bueno, los podríamos poner en un puerta-ventana, en un vertical, en un apuntalamiento de gran altura, ya que veo que hay cuñas, hay contraenchapados, hay uniones. Perfecto. Y cuando tú vas a instalar esto, todo el equipo sabe siempre para qué es cada elemento dependiendo de la forma y los ángulos que tiene, o hay que explicarlo. Debería ser lo ideal que todos los elementos del equipo de apuntalamiento que se desprende del equipo USAR sepan cada uno de estos elementos para ahorrarnos el tiempo. Sin embargo, si alguno de ellos no lo supiera, pues sí es necesario explicarles, ya que los cortes deben de ser demasiado precisos, porque alguna parte que nos pasemos del corte puede empeorar mucho las cosas, pero sí creo que es necesario. Perfecto. Mira, y me hace mucho sentido lo que tú dices, porque finalmente uno de los grandes problemas que tienen los equipos de apuntalamiento es cuando no todos los elementos, los componentes, los rescatistas, los operadores, saben lo que es y para qué es cada elemento de apuntalamiento.
Y por eso qué bueno que te comunicaste tú, porque finalmente diste con el clavo de esta primera interacción, que es todos los que van a trabajar en los trabajos de apuntalamiento tienen que tener mucho conocimiento de para qué es cada cosa, cuándo se usa y cuál es el objetivo. O sea, cuando yo pido una placa cuadrada, no da lo mismo me llegue una placa triangular. Porque si yo quiero una placa cuadrada, solicito se me traiga una placa cuadrada, es porque esa placa es la que requiero en ese apuntalamiento de acuerdo a la definición técnica que yo voy a operar. Porque alguien podría decir, no, te llevo dos triangulares y que yo hago una cuadrada. A lo mejor desde el punto de vista físico de los elementos por separado es lo mismo. Pero cuando yo quiero darle la consistencia y la fuerza al apuntalamiento, no funciona igual. Por lo tanto, dos placas rectangulares no reemplazan a una placa cuadrada. O dos cuñas de 45 centímetros no reemplaza a una cuña de 40 centímetros. Entonces, eso es lo primero que quería compartir contigo. Lo siguiente es, en tu grupo de trabajo, cuando piden los sistemas de apuntalamiento, cuando el diseñador diseñó y manda a solicitar, ¿tienen algún sistema de solicitud escrito o solo es verbal el material que está requiriéndose al exterior? De hecho, es por escrito y en el equipo de apuntalamiento se divide en dos células, la de corte y la de apuntalamiento. Okay. Esto mediante una metodología previamente establecida, ya que los de apuntalamiento van a sacar todas las medidas, hacen las anotaciones, llevan las anotaciones con el equipo de corte y ellos, valga la redundancia, hacen los cortes muy puntuales para llevárselos a los de apuntalamiento y ellos hagan el armado del apuntalamiento. Perfecto. Y cuando piden esto, ¿lo mandan en un papel, pedido todo el material, o van pidiendo los materiales de a poco? De hecho, ya se lleva un stock de materiales por medio de la unidad de logística para que no estar llevando y trayendo materiales de un sitio a otro, sino con base a un análisis de la propia estructura, ya llevar el material que debe, con el que se va a apuntalar. Perfecto, pero para el corte, cuando yo defino que necesito un madero de 4x4 de 72 centímetros, otro madero de 4x4 de 79 centímetros, otro madero de 4x4 de 22 centímetros, un madero de 4x2 de 32 centímetros, y hago un listado de material de corte. ¿Ese lo mandan por escrito, todo a la vez? ¿Lo van mandando a poco? Todo a la vez, de preferencia, y ya el jefe de la célula de corte ya le va dando a las personas que van a cortar poco a poco conforme a la necesidad propia a nivel operacional. Ok, y esa necesidad es por el orden de solicitud en el papel que se manda, o es por la rapidez que puedo hacer en lugar de corte, los materiales que puedo cortar más rápido? De preferencia sería conforme al orden del apuntalamiento. ¿Cuáles son las primeras piezas que yo voy a ir poniendo y armando y el propio apuntalamiento para darle una agilidad a la propia operación de asegurar la estructura que está por colapsar? Perfecto. Otra pregunta, cuando devuelven el material, ¿lo devuelven de qué forma? ¿Cómo sé yo que el madero que me está llegando es el que yo pedí? De preferencia van marcados cada uno de los apuntalamientos. Esto desde la mesa de corte, ya sea con un crayón, con un plumón, tú le vas ya poniendo ahí, ahora sí que le escribes en la parte del madero, cuál pieza es del propio apuntalamiento. Perfecto. Y por último, cuando han tomado la medida o han hecho el diseño del interior, ¿dejan marcado en el piso o en las murallas en lo posible las medidas de los maderos que van ahí? De preferencia sí se hace si así nos lo permite la estructura. Ok. Ok, muchas gracias. Mira, todo lo que me has contado, en general, debería de ser siempre así y aumentar la preferencia a que esto sea. En el último ejemplo, la última pregunta, si bien es cierto, muchas veces yo no puedo colocar en todos lados las medidas, sí lo puedo hacer en mi diseño, en la planimetría que yo realicé en cualquier documento, papel, hoja, tabla del diseño. Y efectivamente, ¿por qué hago esta conversación? Es porque una de las cosas que uno ha detectado muchas veces en trabajo en terreno es un desorden en
la toma de medida, la solicitud de corte, el orden del corte, la devolución del corte y el armado. Si hay una lógica de una línea de construcción donde yo tomo las primeras medidas de lo primero que necesito armar, mando primero esas medidas, me cortan esas primeras medidas, me devuelven esas primeras medidas, y yo sé dónde instalar esas primeras medidas, lo más probable es que mi apuntalamiento van a ser muy rápidos y precisos. Por lo general, se detecta muchas veces que no hay un orden, queda muy a gusto de cada actor. Lo que yo escuché, lo que pedí, lo que entendí, o en el punto de corte muchas veces cortan lo que está más cerca. Como tengo arriba de la mesa el madero 4x2, corto primero el de 4x2. El tema es que la suma de segundos o de minutos que vamos teniendo en estas indefiniciones va afectando el trabajo en terreno del apuntalamiento. Y al afectar el trabajo en el apuntalamiento va aumentando el tiempo de riesgo de que la estructura colapse. Y eso, en definitiva, lo que nos podría provocar es que esa estructura termine de colapsar antes de que nosotros ingresemos y pueda terminar matando a la víctima, o inclusive, si ya estamos en el interior, podríamos nosotros ser parte del problema porque la estructura podría colapsar porque no tengo todas las piezas que requiero. Quiero partir con esto porque una de las cosas que conversábamos antes es que es importante organizarse. Los apuntalamientos son rápidos. De hecho, si uno lee el GOA dice cuánto tiempo un grupo se debe demorar en armar un apuntalamiento. Los tiempos están dados y están comprobados. El tema de cómo llegar a esos tiempos es la repetición y la sistematización del trabajo de apuntalamiento. A mí me ha tocado ver grupos en trabajo que logran hacer una puerta en 5 minutos, que es más o menos lo que está pidiendo el GOA, y grupos que se demoran 40 minutos. Y cuando uno empieza a trabajar el por qué un grupo se demora tanto, básicamente la respuesta es por desorden. Ni siquiera no porque no tenían conocimiento, sino que fueron desordenados. Les faltaba material, les faltaba ordenamiento, les faltaban clavos, les faltaban diferentes elementos que requerían para culminar. Pues mientras que los grupos que logran hacerlo en los tiempos establecidos, saben con anticipación cuáles son todos los elementos que enseguida los vamos a conversar. Muchas gracias y voy a continuar con otras presentaciones. Tenemos uno de los datos no menor del apuntalamiento y que debemos ser muy respetuosos y que nosotros en los sistemas que trabajamos en Bomberos de Chile hemos sido cada vez más específicos, son los patrones de clavo. Cada apuntalamiento tiene un patrón de clavo que tiene que ver con un tipo de clavo, hoy día también con algún tipo de tornillo para madera, y que tiene que ver con lo que va a resistir. Por lo tanto, no da lo mismo y no cometamos el error de colocar los clavos que queremos ni el porte de clavos que tengamos en la mano. Tenemos que tener los clavos indicados para la cantidad de instalaciones. Menos clavos hacen que la estructura se debiliten y no contengan los pesos. Más clavos hacen que la estructura se debilite y que la madera pueda colapsar porque tiene mayores ingresos de clavos en los maderos. Entonces, no da lo mismo si yo trabajo con un clavo de 4.5 o uno de 6. ¿Ah? Cada clavo que voy a utilizar depende para el trabajo que voy a hacer y eso está comprobado, está analizado por ingenieros. Ahora bien, podemos encontrar otra escuela. Lo importante es que ustedes cuando definan qué escuela van a querer desarrollar, vean cuáles son los estudios de ingeniería que hay con respecto a los sistemas. Eso es lo más importante. No es que uno sea mejor que otro solo porque alguien lo dice o porque se ve mejor, sino que de fondo tenemos que tener un respaldo de gente con competencias técnicas que definió del por qué son los elementos que vamos a utilizar. Lo mismo como lo vemos acá, cada elemento tiene que tener una distancia y un porte. Las cuñas, hay diferentes escuelas, y me voy a referir un poco más adelante, pero por ejemplo las cuñas, las de 4x2 tienen una medida y tienen un ángulo, las de 4x4 tienen una medida y tienen un ángulo y tienen un porqué. Los trabajos en madera de 60 grados, 45 grados tienen un porqué y no dan lo mismo cuál voy a utilizar. Tiene que ver con una lógica en la que yo quiero conseguir al final de mi apuntalamiento. Los trabajos con bisagras es lo mismo, los elementos que instalaremos van a ser siempre de acuerdo a los principios que queremos normar. Los ángulos de los maderos, lo mismo. Todo tiene una lógica, todo lo que estamos conversando es así. Quiero indicar algo, si bien voy un poquito avanzando rápido, es porque en realidad un curso de apuntalamiento nivel operacional son 80 horas y hoy día vamos a conversar con respecto en menos de 2 horas. Entonces la idea es un poco tener básicamente una conversación y concentrarnos en algunos tips que nos puedan servir en desarrollo en terreno. Aquí la intención
no es venir a enseñar, sino que, como lo dije al principio, es conversar. Tenemos eso también, siempre, y como ven, siempre las condiciones finales tienen que ser de acuerdo a las lógicas de trabajo. Como ven acá, las estacas no van en cualquier lado, las estacas deberían de ir en el ángulo preciso en el cual queda la mayor fuerza y contiene de mejor forma la fuerza. Las estacas terminan siendo parte del sistema de apuntalamiento. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna acotación, por favor que levante la mano y podemos ir conversándola. No esperen que yo habilite la opción de conversar. Lo mismo nos pasa acá, donde vemos un sistema que ya tiene algunos años, que en lo particular lo encuentro muy útil para los trabajos en terreno, sobre todo en los sistemas volados, que se llama la famosa base canal, que permite hacer un apuntalamiento muy rápido, muy preciso, y evita lo que antiguamente nos demorábamos mucho cuando usábamos un cajón picando la tierra en ángulo, donde nunca los conseguíamos. Esto lo reemplaza, pero también esta base canal tiene una cantidad de clavos que se instalan de acuerdo a una forma con materiales específicos para el trabajo. Eso quisiera primero conversar como primera parte de la conversación con estos principios básicos que son inherentes a todos los sistemas de apuntalamiento que podemos ver tanto para niveles 1, nivel 2, nivel 3 de apuntalamiento. ¿Alguien tiene algún comentario antes de entrar a la siguiente presentación? Mientras más me pregunto, interactúen, yo se lo agradezco, porque en realidad hablarle al computador sin interacción es bastante, por lo menos para mí, es bastante complejo. Sí, buenas tardes, Dante, ¿Sí? de Bomberos Colombia. Otro punto importante en la parte del apuntalamiento es tener las fuerzas vectoriales dependiendo de la inclinación y la dirección que tiene. Pues hay diferentes puntos de apuntalamiento como lo que es el vertical, el inclinado, el horizontal. Y estos puntos de apuntalamiento pues dependen mucho de la distribución de fuerzas de carga que se están dando, incluyendo el ángulo de fase que se maneja con respecto al horizontal. Entonces, muchas veces esos puntos de tipo de anclajes que se hacen, pues tienen en cuenta mucho la dirección de la carga, como de las fuerzas que está suministrando la carga, y a la vez se debe tener un bastante cuidado en un monitoreo continuo de posibles réplicas o diferentes fenómenos de movimiento en el terreno que puede desencadenar que el apuntalamiento genere fuerzas en diferentes direcciones. 4 de estas fuerzas que se generan o las que nosotros como estructuras tenemos que soportar son fuerzas de tensión, fuerzas de torsión, fuerzas de corte y cizallamiento. La idea del apuntalamiento es contemplar esas 4 diferentes fuerzas para sí mismo tener un muy buen equilibrio y darnos el soporte necesario para poder realizar la operación de búsqueda y rescate. Efectivamente, muy bien. Retomo lo que comparte, es que finalmente el apuntalamiento es un elemento que contiene una estructura que no caiga, y el gran cuidado que hay que tener con las fuerzas que tú planteas, torsión, fuerza, dinamismo y oblicuidad también, usando otras palabras con lo mismo, tiene que ver con que cuando uno se pasa en el apuntalamiento, en vez de convertirse en un elemento que contiene la estructura, puede dañar la estructura y podría botar la estructura. Para lo cual, el definir bien qué es lo que voy a apuntalar, los ángulos con los cuales esta estructura se encuentra dañada y los riesgos del apuntalamiento van a definir ese trabajo. Hemos visto más de alguna oportunidad apuntalamientos que cuando se arman terminan botando la estructura, y ahí está el gran riesgo, la tentación de que el apuntalamiento termine siendo como una estructura final, el riesgo que a veces tiene el operativo rescatista. Seguramente compartes conmigo que cuando uno está haciendo apuntalamiento y le pega a los maderos, hay un minuto que cambia el sonido del madero. Y ese minuto es cuando el apuntalamiento está haciendo su mejor tensión. Cuando uno sigue dándole, mantiene un sonido diferente, pero uno empieza a hacer fuerza. Entonces ya pasamos de apuntalar a forzar la estructura. No sé si te ha tocado sentir ese sonido. Sí, claro, a veces se siente un sonido como de impacto seco, y a veces el golpe cuando es hueco o cuando se ve que el sonido es más como más de eco, pues me está dando una señal de que puedo seguir ajustando el apuntalamiento hasta el punto donde ya se siente un golpe
en seco, sí, en un golpe macizo. Claro. Ahí es donde yo debo tratar de analizar de nuevo y determinar si realmente está bien ajustado para poder seguir en la operación. De lo contrario, me puedo sobrepasar de la estructura a la cual trato de fijar, ocasionando que prácticamente es un apuntalamiento en falso y eso nos genera una situación de peligro. Efectivamente. Generalmente cuando viene ese sonido seco, se recomienda solo dar un golpe más. Y con eso ya el sistema quedó bien apuntalado, porque justamente ese sonido seco es que ya no hay mayor fuerza entre los componentes de madera. Ya llegaron a su máxima tensión. Después de eso, yo puedo seguir haciendo fuerza y voy a botar la estructura, seguramente. Porque ahora ya voy a empezar a dañar, ya no estoy impidiendo. Siempre la tentación, y por eso que bueno que tengamos esta conversación, es que el rescatista se tienta con la fuerza y quiere darle más y tiene como en su mente que todavía me falta, todavía las cuñas pueden entrar más. Es que a lo mejor no necesitan entrar más, a lo mejor era muy poco lo que tenían que entrar para conseguir el objetivo. Es que yo antes, cuando lo hice la vez anterior, me entraron más. Bastaba que si era en entrenamiento, el madero en vez de haber llegado de 72 centímetros, por efecto corte llegó de 71 o de 70 para que tú hayas experimentado. Entonces, muchos vectores visuales que lastiman, pero ese vector del oído es fundamental y eso es expertise, eso es cancha, eso es terreno. Cuando uno ya lo ha hecho varias veces, sabe que viene ese sonido y llegó el sonido y sabe que hasta ahí paró. Muchas gracias por... Otro punto importante es la precisión en el corte y la limpieza del corte. A veces en las cuñas no las cortamos de una manera precisa, tal como nos solicita el equipo de apuntalamiento de la medición de corte, y enviamos la cuña más corta o más larga con una base de cierta manera a veces corrugada, o le enviamos mucha zanja, mucho desperfecto, y esta a la hora de hacer el empalme, de acuñar, pues obviamente no se fija bien a la base, no tiene un buen contacto con la base, y la cuña también genera esos espacios en falsos que por más que tú le des y le des, la cuña no va a ajustar como debe ser. Es que, disculpa, pero yo voy a ser más preciso. Las cuñas tienen que llegar con sus cortes perfectos. Las cuñas tienen que llegar en el largo indicado y si no, no sirven. O sea, no se puede colocar cuñas que tengan imperfecciones porque efectivamente van a provocar esos problemas técnicos. La cuña en sí mismo, sí, yo sé que es chistoso lo que dije. Las cuñas en sí mismo son un elemento participante. Entonces los cortes tienen que ser precisos y para eso hay que tener a los cortadores indicados. Yo he visto a veces cuñas más cortas o más largas, por ejemplo la de 40, la de 4x4, que en vez de llegar en 40 centímetros llega en 35. Y me recuerdo que alguna vez alguien me comentó, me dijo, no, es que era el madero que teníamos, pero está derechita, está bien hecha la curva, sí, pero cuando la monto, el ángulo que me hace esa cuña me termina botando el horizontal. Entonces, el largo de la cuña, cuando se pide en 45 centímetros en un madero cepillado de 4x4, es el porte que queremos. Y si me están otorgando, porque es el único madero que tenemos, me tocó hace un tiempo atrás estar en un lugar que la única madera que tenían, perdón, en España, que allá se trabaja con madera de 3. Solo le llega madera de 3. Para poder hacer las cuñas tuvimos que sacar los ángulos reales y hacer los cálculos para definir, y nos dio que con esa madera tenía que ser cercano a los 37 centímetros el largo total del madero que se dividía. Eso permitía que hiciera la fuerza, de forma pareja. No es si la cuña es de 4x4, es de 4x2. La cuña que se requiere es que sea perfecta y con el ángulo que se estudió. Y en eso me hago responsable de lo que voy a decir. El corte tiene que ser perfecto y el ángulo tiene que ser el indicado. No es el que uno quiere. Y si no es así, uno debería devolver esos maderos. Ahora, temas como cuña los podemos traer y temas como cuña el grupo de corte los puede ir preparando con anticipación. Hay diferentes fórmulas de hacer cuñas precisas. Desde trabajar con grandes sierras circulares para que corten el madero una sola vez, a trabajar con angulometría y hacerla con cortes diferenciados. Pero tiene que llegar perfecta. Una cuña media biselada, media diagonalizada, que la hago de 2 cortes por un lado y otro lado y al final tengo una rebarba en medio, no sirve. Por más que alguien dijo alguna vez, me acuerdo, dijo, no, pero es que las dos son hermanas, entonces esa imperfección se va a suplementar cuando se juntan. Es mentira, no sirve. La cuña tiene que llegar perfecta para lograr el objetivo que tú planteas. Muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias, Dante.
vamos ahora a conversar. Entiendo que se ve lo que estoy proyectando, ¿o no? ¿Sí? Sí, adelante. Gracias. Dentro del curso nivel 2, perdón, el primer curso de rescate urbano en Chile, que se llama Búsqueda y Rescate Urbano, nosotros tenemos una cantidad de apuntalamientos que le enseñamos a los rescatistas urbanos que permiten hacer una primera intervención. Y sobre esos los voy a mostrar y me voy a referir un poco si alguien quiere hacer algún aporte. No me voy a dedicar a explicar cada apuntalamiento, sino que vamos a ir avanzando para ir obteniendo conversaciones. Uno de los temas que hay que definir son los ángulos de longitud del transmisor. Hay ángulos que son requeridos y con los que queremos trabajar siempre, que son los ángulos entre los 30 y los 60 grados, para que funcionen muy bien los sistemas de apuntalamiento. Mientras más pequeño el ángulo, el transmisor va a ser más eficiente, sobre todo cuando trabajemos con diagonalizaciones. Determinado el ángulo y la longitud del transmisor, sobre los 45 la fuerza vertical se vuelve mayor que la fuerza horizontal. Ese es un principio de composición de las cargas, por eso hay que tener cuidado de no pasarse. De forma inversa, un ángulo inferior a 45, su fuerza horizontal se vuelve mayor que la vertical, y tampoco queremos tener ese otro problema. Es decir, tenemos que juntar que los elementos tengan esa cercanía de ángulos precisos y concisos que tiene que ver con la mantención de la fuerza en forma dinámica. No da lo mismo cualquier ángulo, quiero decir con esto, sino que el trabajo de ángulo va a ser algo que tenemos que definir como la estrategia del trabajo de apuntalamiento. Determinado el ángulo de longitud del transmisor, un ángulo de 60 es el máximo recomendado para levantar un apuntalamiento inclinado de una manera segura. Por el contrario, un ángulo de 30 es el mínimo para un apuntalamiento inclinado. Y después los vamos a ver cómo podemos jugar con la posición del ángulo para que esta sea la que requerimos al constituir este triángulo de fuerza. Los cálculos también, hay diferentes fórmulas que trabajamos, ¿cierto? Para las longitudes, cuando son en 45 grados vamos a trabajar con este cálculo de 1,41, y cuando son en 60 trabajamos con este cálculo de 1,15. Los que trabajan con apuntalamiento saben que esto nos dan las distancias de los transmisores que tienen que ser realizados. Estos cálculos son muy importantes porque hay que validar todas las rebajas de cortes de madera, hay que calcular todos los problemas que pueda tener mi instalación, para que el corte, cuando ya lo termine pidiendo, de la medida que yo la requiero, por este cálculo que le doy, esta hipotenusa que estoy utilizando, el corte llegue perfecto. Cuando hay pequeños números, un 1%, un 2% de diferencia, puede ser aceptable y corregible por las cuñas. Pero cuando yo pensé que esto medía 55 y en realidad medía 60, ese 5 centímetros multiplicado por el 1,15, el 1,45, va a ser mucha distancia que no va a ser recuperable por las cuñas y no va a hacer perder el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente, quien diseña el apuntalamiento y quien da los valores de los maderos tiene que ser una persona con amplia expertise. No sirve solo porque está en un manual y en un dibujo. Tiene que saber bien porque hay variables en terreno que provocan o inducen errores. Cuando lo vemos acá, estamos viendo en este minuto justamente un apuntalamiento inclinado sólido. Este apuntalamiento es justamente uno de los que debemos con mucha claridad saber los elementos que tienen, y aquí estamos jugando justamente los ángulos de 45 grados. Cuando hablamos del ángulo de 45 grados nos referimos al ángulo que está en la parte baja, ¿cierto? Entendiendo que el ángulo por lo general que se encuentra hacia la muralla, que tiene la unión entre el transmisor y el receptor, por lo general es un ángulo cercano a los 90 grados. Está por ahí, porque si la muralla tiene más de 6 a 8 grados, lo más probable es que la muralla haya colapsado, tanto hacia el interior como hacia el exterior. En uno aéreo tenemos la misma figura y tratamos de llegar a los mismos ángulos como lo ven acá, con la diferencia que vamos a utilizar un elemento intermedio. La fuerza es mucho menos resistente, siempre vamos a querer instalar un sólido, pero nos podemos encontrar con elementos como se ven acá, estas rocas en la parte baja, que nos impiden apuntalar con el sistema que queremos, pero que nos va a permitir hacerlo si es que hacemos este sistema volado con una base canal para hacer la fuerza. Acá tenemos una expresión diferente, que es con una
caja aérea que la posicionamos siempre y cuando tengamos un elemento que nos impide colocar la base canal, porque también nos podemos encontrar que nuestra zona de fuerza también está complejizada, no está lisa, no está trabajable, y tenemos este otro elemento que podríamos hacer una fuerza. Este sistema es mucho más débil que el anterior y mucho más débil que el primero que mostramos. Entonces, siempre vamos a querer trabajar con el primero. Cada uno de estos sistemas, como lo presentamos acá, tiene que estar asociado a lo menos a un segundo elemento. Los apuntalamientos no funcionan por sí solos, porque si no, solo contienen la fuerza contra el elemento apuntalable, contra el elemento de fuerza final, que son las estacas. Pero si hay una pequeña réplica, el elemento se va a caer. Por eso siempre lo vamos a asociar a un segundo elemento de apuntalamiento o a un tercer elemento. Eso nos va a permitir que la estructura no caiga solo porque los ángulos de fuerza cambiaron o hubo una réplica. Estos elementos después también nos sirven para otras tareas, entre otras de ellas, por ejemplo, si quiero hacer un rompimiento, este mismo elemento me va a servir para colgar los equipamientos de rompimiento y dar mayor fuerza y certeza. Cuando hablamos de ventanas y puertas, hablamos de lo mismo. Disculpen. Hay diferentes fórmulas. Hay esta que es la ventana, que en lo personal siempre me da mucho más seguridad, que es un apuntalamiento de ventana sólido, completo. Lo mismo se usa para la ventana, compartiendo al medio de la fuerza. En esencia, la ventana y la puerta es lo mismo, solamente que en el elemento puerta tenemos un elemento diagonal que impide que por el largo del madero, recordemos que por lo general en rescate urbano hablamos que los maderos cada 1,20 metros tienen que tener un elemento que impide el rompimiento por torsión, por punto de quiebre, y en la puerta se instala este elemento. Hay medidas que conocemos, ¿cierto? Siempre en la parte baja debemos dejar a lo menos para que pase una camilla, por lo tanto el espacio en la parte baja libre debería de ser por lo menos de un alto de 80 a 1 metro, pudiendo entonces contener bien la fuerza de la puerta, pero también permitiendo que esta puerta se convierta en un punto de entrada y salida. Tenemos un apuntalamiento de ventana como este, que este es un sistema rápido, que es muy útil, sobre todo para trabajos iniciales, pero yo me permito indicar que por experiencia en terreno, no es muy útil cuando yo quiero hacer un apuntalamiento de alta resistencia. Sí es bueno para hacer un trabajo inicial, este trabajo prefabricado. Tenemos estos otros diseños de apuntalamiento, que seguramente conocidos por ustedes, que son estas diferentes fuerzas, donde vamos a trabajar con estos sistemas de apuntalamiento, que son para contener estructura. El primero es nivel 1, el segundo es un nivel 2, porque no solamente contiene la vertical, sino que también las fuerzas diagonalizadas y perpendiculares. Pero que los tenemos. Por último, tenemos este otro sistema, que también seguramente es muy conocido por varios de ustedes, que es el apuntalamiento para muralla, impedir que una muralla se caiga contra otra muralla. Quiero recordar que los principios de apuntalamiento que siempre vamos a manejar y que tenemos que observar como necesarios son, primero, apuntar el exterior de una estructura para que esta estructura no caiga sobre los grupos que van ingresando. Después, apuntar las formas de ingreso para impedir de que los sistemas de apuntalamiento den resistencia y consistencia. Cabe destacar que siempre las puertas y las ventanas son los puntos más críticos, porque por lo general están agrietados y tienen puntos de dilatación natural. Por eso apuntarlo puertas y ventanas, y después ingreso al interior, apuntalando, como decía, como mostraba anteriormente, techos y después murallas al interior, impidiendo ahora que las estructuras colapsen hacia el interior o colapsen hacia la parte baja. Todo esto con el objetivo, que decía un principio, de dar certeza y resistencia a la estructura y darle seguridad al componente rescatista y por lo tanto también a la víctima que estamos rescatando o a las acciones de búsqueda, así que estoy en un proceso aún de búsqueda y requiero hacer un apuntalamiento. Esos son los sistemas básicos que nosotros compartimos con nuestros rescatistas en el nivel inicial, en el primer curso que se llama Búsqueda y Rescate Urbano. Con respecto a lo que vimos hasta ahora, levanto la conversación. ¿Alguien que quiera aportar algo de esto? ¿O soy muy fome o soy muy claro? Díganme cuál de las dos. Jorge, gracias, me dice que está claro. Jonathan, muchas gracias por tu comentario. Bueno, vamos a
Gracias a los que me están ahí contestando por el chat, me permite entonces entender que esta parte está clara. Eres muy claro, Dante. Gracias, Jorge. Lo tercero que vamos a ver ahora son sistemas más avanzados y algunos conceptos más avanzados de apuntalamiento, con algunos diseños, y vamos a incorporar ahora, hasta ahora estamos conversando de información básica que tienen que tener componentes en lo general de una primera intervención. En esta tercera parte quiero que conversemos con cosas más técnicas y mayores avances que hoy día en el mundo del apuntalamiento y mayores definiciones técnicas que ahora hay que empezar también a observar. Estoy levantando la nueva presentación. Perfecto. Ok. Ok. En el curso de rescate pesado en estructura colapsada, que es el segundo curso que tienen que tomar los bomberos en Chile que quieren terminar siendo parte de los grupos de respuesta a nivel nacional, a lo menos, y también como parte de la capacitación de especialidad de los bomberos. En este curso avanzamos ya de los apuntalamientos anteriores a estos sistemas de apuntalamiento de estructuras colapsadas, también conocidos como AXE. ¿Ok? Acá lo importante es destacar, y que seguramente como todos ya tenemos ese conocimiento, tenemos tres clases o tres niveles de apuntalamiento. Los apuntalamientos clase 1, 2 y 3. Cada uno de estos tiene un objetivo y uno tiene que saber qué tipo de apuntalamiento va a instalar dependiendo del problema estructural que tiene la carga, como decía el compañero que nos aportó anteriormente. Dependiendo de lo que yo quiero hacer, es el apuntalamiento que necesito instalar. Los clase 1 solo soportan las cargas verticales, es decir, solo impiden de que por su propio peso caiga la estructura y este apuntalamiento contiene esa estructura hacia arriba. Los clase 2 tienen las cargas verticales y el movimiento horizontal de línea. Ese es básicamente cuando yo armo dos sólidos externos y los uno, cuando yo dejo un sólido externo, se convierte en un clase 1. Pero cuando lo uno con un segundo, tengo un clase 2. ¿Por qué? Porque estoy impidiendo los movimientos horizontales. Por último, hay algunos, y que los vamos a ver ahora, que son los que se llaman clase 3, que estos aparte también tienen los movimientos horizontales en todas las líneas de carga, y no solamente en la línea horizontal de la línea de los transmisores. Esto lo pueden verificar y les puede quedar mucho más claro si bajan de internet el manual del GOA, que está en español y está gratuito, y te establece un poco este trabajo con definir los niveles de cada apuntalamiento. Me quiero detener acá. Tal vez puede parecer que no es tan importante, pero a juicio mío sí lo es. Los elementos de trabajo para hacer los apuntalamientos. No da lo mismo los clavos, y quiero ser muy claro con eso. En general, hay dos tipos de clavos que se pueden usar, el clavo normal y el clavo con doble cabeza. Clavo con doble cabeza, el clavo que se puede encontrar con mayor facilidad en Estados Unidos y cuesta mucho tenerlo, pero es un clavo que al dejar su segunda cabeza externalizada nos permite de esa forma saber para sacarlo, pero además nos dice que lo que entra el clavo es exactamente lo preciso que quiero incorporar. Si no tengo este clavo, voy a tener que usar estos otros clavos, ¿cierto? Como lo dice acá en la sección C, dice que son clavos de 2.5 o normales de 3. ¿Y por qué de 2.5 normales de 3? Es porque lo que yo debería dejar afuera es este 0,5 de diferencia en el normal. Y pasa porque muchas veces uno ve que nos emocionamos clavando y clavamos el clavo completo. Y lo que nos sucede es que el clavo llegó tan adentro que después cuando yo quiero desarmar el apuntalamiento, necesito sacar algo para remover, ya no lo puedo sacar. Por el contrario, a veces se ve al revés. Estoy utilizando un clavo de 3, debería para que funcione bien, trabajar con 2.5 al interior de las maderas, pero lo dejo tan afuera que termino solamente en la segunda madera ingresando con 0.1 o con menos, porque dejé afuera
un 2.5 o un 1.5 externalizado para removerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado y le pido que tengamos mucha observación. No da lo mismo para qué es el clavo, y eso lo dice el trabajo. Hay trabajo, generalmente en todo lo que es el trabajo donde se instalan las placas y lo otro, es cuando vamos a trabajar con el clavo de 2.5 o 3, pero cuando trabajamos ya con los maderos, siempre vamos a ir al clavo de 4 o 4.5. ¿Mm? Por último, tenemos un trabajo que cada vez se está haciendo mucho mejor, a mí me parece muy útil, evita mucho el golpe, evita por lo tanto la debilitación estructural por tanto clavo que yo tengo que incorporar, que es el trabajo con tornillos TurboScript, que hoy día está muy de moda, y hay que tener la misma observación. La diferencia es que acá no necesito dejar una parte afuera, puedo instalar el tornillo hasta que haga tope, porque después lo saco y tendrá que ser el tornillo de acuerdo a la medida que está indicada, que sería el 2.5 o el 4 dependiendo. ¿Ok? Tenemos los elementos, hoy día ya podemos trabajar con martillos, que lo hemos hecho siempre, pero también tenemos estos martillos neumáticos que son muy útiles y son de bajo costo, o por último podemos también trabajar con los taladros inalámbricos. Tienen que ser inalámbricos con mucha batería y de gran potencia para poder realizar estos trabajos. También hay pistolas de clavo que son muy utilizadas, pero son muy riesgosas y hay que tener mucho cuidado, y también a veces son bastante aparatosas. Y también tienen un problema porque también afectan golpeando fuertemente a las maderas, y eso debilita la estructura. Como cada uno sabe, son muchos los golpes que uno va a hacer clavar, y cada uno de esos golpes debilita la estructura, entonces evitando esto va a ser mejor. Doy por entendido, y quiero tener el juicio de valor que supongo y confío que tenemos todos, es que las veces que yo clavo al interior son los mínimos. Yo intento llegar con la máxima estructura prearmada, y por lo general con los clavos a punto de traspasar al siguiente punto. Entonces, no son muchos los golpes que hago, no pongo el clavo desde adentro. Quiero decir con esto que cuando llego con un diagonal, el diagonal ya trae todos sus clavos preinstalados, preposicionados, y solamente doy los últimos golpes frente a la estructura. De esa forma disminuyo dos grandes problemas. El primer problema es el riesgo del golpe contra la estructura, y lo otro, disminuye el tiempo de posición del rescatista en la zona de riesgo de colapso. Yo debo ser muy específico en la instrucción y en el control en riesgo en terreno, con que los rescatistas estén el mínimo del tiempo enfrentado al riesgo de colapso de la estructura. Como decía otro de los compañeros antes, nosotros también trabajamos con equipos. Tenemos un equipo que es el jefe de apuntalamiento, que se divide entre el medidor y el apuntalador, quien hace los trabajos en terreno, y el equipo de corte, que es el equipo que hace el corte, hace los trazados, organiza los materiales, tiene los materiales y quedan definitivamente cortos. Nosotros cada vez le damos mayor peso al equipo de corte, justamente con lo que comentábamos, con que los cortes tienen que ser precisos, y la gente que está en corte no es como la gente castigada o quien no quiere enfrentar el riesgo al interior. Tienen que ser componentes nuestros que son de una alta calidad técnica y capacidad técnica. Gente que sabe cortar bien, que sabe trabajar bien, es la que queremos en ese grupo de trabajo. Tenemos este sistema. Invito a cualquiera que nos quiera acompañar para poder trabajar con respecto a esto y tener acá una conversación. ¿Quién nos quiere acompañar? ¿Quién levantó el micrófono? Una sola persona, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí haciendo tema de pregunta, igual lo escribí en el chat. ¿Cuál sería la separación de los clavos que tendríamos que utilizar en cada apuntalamiento? Gabriel, te voy a responder, pero quédate presente porque vamos a trabajar en esto, justamente en esta imagen con esa respuesta. Vale, mantengo aquí. Gracias, gracias. La separación está dada, nosotros trabajamos en los clavos, aquí no lo puedo ver, pero trabajamos esto básicamente en dos patrones, en un triángulo, y trabajamos en un sistema de 5 que termina siendo un cuadrado con un punto al centro, ¿cierto? La separación de estos clavos es
la suficiente para que el clavo cuando ingresa al segundo madero o al primer madero no lo quiebre. Por lo general tiene que estar a 1,5 cm hacia el interior. Hay que respetar que el clavo no puede estar a 1,5 cm hacia el exterior para no correr el riesgo de que se bisele y termine cortando la madera y no quede bien clavado. Ahora, la figura, si es un triángulo, tiene que en general ser un buen triángulo. Y si es un cuadrado con un quinto elemento al centro, tiene que ser esta figura de esa forma, como una X final. También hay algunas que se ven, como las que presentamos acá, que son 4 clavos de igual forma. Pero tiene que ser estéticamente bien, verse en los ángulos. No hay una medida específica, te diré que generalmente al interior terminan en 2,5 cm cuando un madero de 4x4. Más o menos, el interior del clavo. Pero no es 100% perfecta. Sí tiene que quedar considerando esta distancia. No sé si te contesta la pregunta. Sí, es correcto. Muchísimas gracias. Entonces quedaríamos de que sería 1 centímetro, 1,5 cm del borde del corte que realizamos hacia adentro. Ahí realizamos la colocación del clavo y en forma cuadrada, triangular y cuadrado con uno en el centro. Exacto. Para, Estéticamente. usted mencionó los clavos de doble cabeza. ¿Estos no tienen pues algún tipo de riesgo al tema del rescatista por punzocortante? Tema punzocortante. No, porque generalmente esos clavos quedan a la vista. No, claro, se podría uno pasar a llevar, pero técnicamente son tantos los riesgos que el que te pasa a llevar por un clavo es un riesgo bastante menor. Es verdad, claro. Y lo que queda a la vista es la cabeza, no queda la punta, entonces no tiene mayor problema. Ahora, siempre cuando es un clavo sencillo, también queda con la cabeza afuera, por lo tanto, es lo mismo. Siempre te va a quedar la cabeza afuera el clavo no debe llegar hasta el fondo. Nunca dejarlo flush con la madera que estamos utilizando, siempre dejarle un espacio ahí para, me imagino, después cuando vamos a retirar todo el equipo, ¿no? A no ser de que tú lo tienes que dejar al nivel de la madera porque técnicamente para tu trabajo es eso necesario. Porque, por ejemplo, por ahí pasa una diagonal y si lo dejo sobresalido, molesta la diagonal. Ahí va a haber una consideración técnica, que solo la vamos a definir en terreno. Ok, muchísimas gracias. Ya, Gabriel. Ya, ahora quédate acá que te voy a preguntar yo. Vale, Gabriel, vale. tú tienes expertise haciendo apuntalamiento, ¿cierto? En este tipo de apuntalamiento no, más apuntalamiento estructural en temas de deslizamiento, pero por construcción de salud y agroocupacional. Ok. Entonces, pediría si alguien que ha hecho apuntalamiento me ayuda con esta presentación. Disculpa que te libere. ¿A un amigo que haga apuntalamientos que me ayude para conversar de este apuntalamiento? Dante, en lo que tengo conocimiento, en ese tipo de apuntalamiento, pues es un apuntalamiento de tipo vertical. Más o menos el equipo de apuntalamiento, el equipo de corte se demora de 8 a 10 minutos en su prefabricación, pero entonces el equipo de apuntalamiento prácticamente unos 90 segundos en instalación. Eso es un apuntalamiento de precisión y de alta carga y se pide al equipo de corte que sea prácticamente preciso, muy preciso en el corte de los parales con el fin de soportar las vigas de madera para así, entibar bien con las vigas de madera con el punto de que cuando se haga el ajuste y si ya se hagan las uniones con la estructura de clavos, pues permita que el apuntalamiento no se corra en ninguna dirección. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Jason Arango Carrillo, Cuerpo de Bomberos, Colombia. Hola, Gilson. Mira, Gilson, este apuntalamiento que vemos acá y que tiene que fabricarse más o menos en los tiempos que tú planteaste y con las consideraciones técnicas que tú planteaste, es un apuntalamiento llamado T clase 2, ¿cierto? ¿Por qué es clase 2? Porque contiene la fuerza del techo, por llamarlo así, y tiene un segundo elemento que impide que las fuerzas horizontales decaigan. Para convertirse en un clase 3, tiene que tener un tercer elemento más que va a impedir que todas las fuerzas caigan, que sería un tercer vertical o un tercer transmisor. Pero me gustaría, si me quieres ayudar, si tú tienes que armar este apuntalamiento, ¿cuál sería como tu lista de materiales que pedirías que te tuvieran para hacer este apuntalamiento que estás mirando? ¿Me escuchas, Dante? Sí, te escucho. Pues ahí tenía en cuenta, primero que todo, clavos de 1,5. También unos
Eso con el fin de soportar las cargas. Se supone que la figura más, pues por estudios geométricos, la figura que mejor soporta las cargas es el triángulo, figura triangular. Por eso opcionales a poder unir esos dos. Entonces, sería dos paralelos, obviamente con las medidas de techo-piso, teniendo en cuenta también las dos vigas, la dimensión de las dos vigas. Yo creo que eso es un 10 por 10, ¿cierto? Un 10 por 10. Sí, 10 por 10, 4 por 4. Esos son 10 por 10. Son 10 por 10. Es un 4 por 4 de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, a 4, prácticamente, dos verticales, ten en cuenta tanto la dimensión de la viga superior como la dimensión de la viga inferior, y se me olvida el nombre del enchape, el enchapado de madera para poder hacer la diagonal y unirlos. Y el que une los dos paralelos verticales. Perfecto. Esta dimensión que para vertical a vertical de 1 metro 70 centímetros a 1 metro. Creo que Se te pierde un poco, te perdí ahora, por lo menos yo no sé si... Bueno, muchas gracias. Efectivamente, hay diferentes elementos que necesito. Pero también hay un dato que cuando yo sé que voy a armar un apuntalamiento, tengo que contener. Y que el grupo de apuntalamiento tiene que saber con claridad cuánto es y qué tipo de material requiere para hacer el apuntalamiento. Entonces, me gustaría, si alguien más quiere entrar a esta conversación, va a ser muy cortito porque necesito hacer 3 preguntas. ¿Ariel? Buenas tardes, Ariel Rodríguez de Guatemala, miembro del USAR-UA. Ahí estoy como estructural. Pues una de las cositas importantes que hay que... Ariel, déjame que yo te pregunte algo mejor. Ok. Necesito que tú me digas qué materiales requieres para hacer este apuntalamiento, tanto de madera como elementos para armar el apuntalamiento. Bueno, necesito de entradita, necesito las vigas, bueno, sería el cabezal, las bases, las cuñas, necesito 4 cuñas, los 2 postes, los largueros, los listones diagonales, así como el horizontal, las placas para unir las distintas piezas y los clavos de 3. En este caso yo usaría clavos de 3. ¿Por qué? Por el tipo de elemento que vamos a usar. Una de las cositas que hay que tener en cuenta acá con la madera es de que las cuñas muchas veces ha pasado en distintos ejercicios que la gente a la hora de aplicar fuerza en las cuñas empiezan a ver que no ajustan bien. Uno de los secretos es que nosotros hemos usado es tratar de hidratar un poco la madera de cuñas para que éstas dilaten y hagan presión misma y hagan ese mismo roce para poder mantener la cuña en su lugar. Es una técnica aceptable. Tiene algunos problemas porque hay que definir bien los tipos de maderas. Así es. Con los que trabajas y la naturaleza propia, cada uno debe conocer sus maderas, porque hay maderas que si tú las mojas, por el contrario, por lo aceitoso que son, sí, va a tener mayor rechazo que mayor abrasión. Así que... Perdón que te interrumpa, por lo regular en este tipo de trabajos, mi expertise es en construcción netamente. Se usa madera para construcción. La mayoría de veces los equipos usar entre su stock de madera que mantienen es madera de construcción. Entonces, sí, yo en general todos los grupos, solo me refiero a que cada madera en cada país es diferente. La madera de construcción que utilizamos en cada país tiene valores diferentes de resistencia, tiene valores diferentes de aceptabilidad. Cuando las maderas son más aceitosas, esas maderas lo que van a provocar que cuando tú le incorporas el elemento agua, que se le incorpora para lo contrario, tenga mayor abrasión, al revés, se van a rechazar la abrasión porque van a tener mayor liquidez.
Entonces, lo importante del aporte que tú nos das es que todos pensemos, antes de aplicar, saber bien cómo se va a comportar nuestra madera en nuestro país con el agua. Hay que tener esa consideración. Tomada esa consideración, es válido aplicar agua en algunas maderas que son maderas secas y con poco aceitosas. También en realidad la palabra aceitosa está equivocada. Lo que tiene es poca savia. Es resina en los poros al final. Exactamente, esa savia resina que tiene. Si tiene poca, es bueno. Si tiene mucha, no es recomendable porque va a provocar que esto empiece a refagarse. Ahora, te hago otra pregunta, Ariel. Tú me hablaste con respecto, sabemos, por ejemplo, que necesitamos tener 4 maderos de 4x4 de al menos 3 metros para un interior, porque siempre sabemos que los interiores normalmente son de 2,5 metros de altura y vamos a usar 4, ¿cierto? Sabemos que más o menos vamos a necesitar en este ejercicio que no trabajamos con placa, nosotros acá en Chile este trabajo lo hacemos con madero 4x2, vamos a necesitar también a lo menos 3 maderos 4x2 para los diagonales, los horizontales y también para los contenedores de las cuñas, esos maderos de placa terciada también. Ahora, hay elementos más que vamos a necesitar y que no hay que olvidar, ¿cierto? Y tú compartirás conmigo, vamos a necesitar siempre tener a lo menos 2 martillos. Pasa muchas veces que termina un rescatista con un puro martillo y no lo puede hacer porque no tiene el otro martillo. Si va a trabajar con mazos y no con martillo, en lo general, una buena técnica es que uno debería trabajar con un mazo de medio kilo más en el brazo más débil. O sea, yo debería trabajar por lo general con un mazo de 2 kilos en el brazo más fuerte y 2,5 kilos en el brazo más débil. ¿Por qué debería hacer ese ejercicio? Que es súper importante tenerlo presente. Es porque los que hemos tenido la suerte de hacer apuntalamiento nos damos cuenta que generalmente el brazo más fuerte, cuando los mazos para hacer la fuerza son del mismo peso, tendemos a llevarnos el apuntalamiento hacia un lado, porque le aplicamos el peso a la fuerza. Entonces, cuando invertimos y donde tenemos menos fuerza aumentamos peso, generalmente logramos mantener el apuntalamiento más alineado. Y eso lo doy como un tips de terreno. Lo otro que yo recomendaría siempre tener cerca del apuntalamiento es una cinta métrica para estar comprobando las medidas. Y por último, no olvidemos el nivel. Los apuntalamientos tienen que quedar nivelados. Y muchas veces nos pasa a todos que pensamos que el mejor nivel es el ojo, pero no es malo tener un nivel técnico de la famosa gotita de aire-agua que nos va a permitir que esto quede bien nivelado. ¿Cierto? De hecho, también agregaría yo una escuadra o un escuadrilón. Lo último, y aquí viene la pregunta. ¿Tú sabes cuántos clavos se utilizan en este apuntalamiento? Más o menos esos tenemos 6, entre 35 y 50 clavos. No, lo siento. Y lo digo porque esto me costó y yo lo tuve que aprender de a poco y he estado haciendo los trabajos para incorporarlo en casi todo. Este apuntalamiento utiliza 66 clavos. ¿Por qué es importante este dato, estimado amigo? Es porque normalmente quedamos cortos de clavos en todos lados. Entonces, es importante saber cuántos son los clavos y una de las grandes pérdidas de tiempo o tornillos es saber cuántos clavos requiere cada apuntalamiento. Es como saber que, como tú lo dijiste, porque lo hemos ido con el tiempo sabiendo, siempre son 4 cuñas y pedimos que nos llegue la cantidad de cuñas, también tenemos que asegurar los clavos. Entonces, los invito a todos a hacer el trabajo. Documentalmente no he encontrado ningún manual que lo diga, y yo lo estoy trabajando en mis diseños, colocando la cantidad de clavos, porque finalmente cuando son muchos apuntamientos, y seguramente Ariel te puede haber pasado a ti también, al final uno termina falto de clavos. Uno cree que tenía muchos clavos al principio, pero cuando empieza a instalar los clavos, empieza a no tener la cantidad de clavos. Y es un trabajo que tenemos que hacerlo como equipos, o sea, definir la cantidad de clavos. Y donde se hace más complejo es cuando vamos a trabajar con tornillos. ¿Te ha pasado de quedarte sin clavos, supongo, Ariel, cierto? ¿Perdimos a Ariel? No, de hecho sí me pasó ya una vez, me tocó enderezar clavos que ya había utilizado. Y lo entretenido que finalmente es lo que cuesta explicarle a los jefes cuando uno dice, no, necesito 5 cajas de clavos. Entonces el jefe del departamento te pregunta por qué tanto, si son muy caros. Claro, él no sabe que ocupaste solamente en un diseño 55 clavos, 60 clavos. Hay apuntalamientos que usan hasta 120 clavos. Entonces,
algo que pareciera que es mucho, en realidad aplicado todos, es poco. Los invito a eso. Muchas gracias, Ariel. Un gran aporte. Vamos a la orden ahí. Dale. Siguiendo con los diseños, como lo dice acá, el clase 3, un apuntalamiento vertical interior para superficie inclinada de clase 3, son estos que vemos acá. Son apuntalamientos muy complejos. Algunos de estos, como aparecen acá, estos soportes se pueden afirmar en la estructura, y lo que intentan es contener dentro de la estructura colapsada un techo con un caída en ángulo. Estos claramente son los que tienen que llegar más hechos, porque generalmente el rescatista, solo en el minuto de armarlo, está corriendo un grave riesgo para su vida. Aquí lo podemos ver con todos sus elementos. Difieren en la parte posterior, hay diferentes fórmulas para ir cerrándolo, dependiendo de la altura. Son la altura lo que nos dicen, de 91 centímetros, se recomienda hacerlo con una placa. Cuando crecemos a 1,5 metros, este mismo apuntalamiento se recomienda hacerlo con 2 maderos y una diagonal, y cuando crecemos del 1,5 metros hacia los 2,40 metros, que sería ya de un techo, se recomienda hacerlo con una diagonal doblada hacia su interior. Este tenemos el mismo, la diferencia con el anterior es que sus ángulos son hacia arriba, se contiene la figura hacia arriba, en el anterior se contenía la figura solamente diagonalizada. Acá, esta referencia de cálculo y forma de cálculo, cada uno la tiene que aprender a desarrollar. Los ángulos no dan lo mismo, llegar al ángulo preciso constituye un trabajo. Nosotros, esto que les estoy mostrando lo preparó un compañero nuestro en Chile, Ignacio Sáez, quien terminó diseñando esta imagen que nos permite saber cómo hacer los cálculos para llegar al buen ángulo, pues siempre era un gran concurso. Nosotros con este trabajo estamos logrando siempre objetivar y tener los ángulos precisos para trabajar. Cada grupo puede tener su forma, pero tiene que tener su forma de calcular cómo llegar al buen ángulo. Acá tenemos lo mismo, nuevamente el mismo diseño. Cuando queremos hacer un apuntalamiento de cielo con un cubo de poder, apuntalamiento clase 3, lo mismo. Esto es con un sistema que se llama de pinos invertidos, donde yo tengo que ir hacia el otro lado. Hay diferentes versiones, nosotros seguimos trabajando con esta versión. Hay otra versión que se utilizan más placas que madero. Nosotros, nuestro sistema actualmente no hemos cambiado, pues le hemos dado, y según la gente que estudió internamente, le dio el valor a estos sistemas. Esto puede ser compartido. Acá presentamos uno al lado del otro, y básicamente porque este es cuando tenemos un gran peso y tenemos que hacer que el apuntalamiento esté muy cercano, pues como lo dije al principio, es el apuntalamiento el que nos habla, es el apuntalamiento el que nos dice cuánto tengo que contener. Ahí haremos los cálculos sabiendo que el peso es mayor a la resistencia unilateral de cada elemento. Les recuerdo que en general cada madero resiste alrededor de 2.400 kilos, por lo tanto un cubo de poder debería resistir un valor cercano a los 9.600 kilos. Entonces, si tengo mayor peso, debería armar un segundo cubo. También se puede avanzar a trabajos más avanzados, donde se ven cubos de madero 4x4, que van a resistir mucho más, pero también tienen un problema grande de armarlo. O sea, no es tan fácil empezar a trabajar con madero de 6x6, por ejemplo. Si metemos madero más grande, levantar y contener para hacer los apuntalamientos se convierte también en un problema, pero se puede hacer. Tenemos también los cubos inclinados, donde a veces podemos, o requerimos para contener una fuerza, contener un plano inclinado y enseguida contener un plano recto. Y vamos a tener que saber trabajar con esta fuerza. Lo importante es destacar acá de que si vamos a trabajar en compartimentar 2 niveles de apuntalamiento con un elemento diagonal intermedio, que hay que intentar que siempre las fuerzas sigan hacia abajo. Es decir, que el cubo que está en la parte superior esté en la misma línea que el cubo que está en la parte inferior. Hay que tratar que eso sea siempre posible y probable. ¿Para qué? Para que se mantengan las fuerzas. Tenemos sistemas para gran altura. Estos generalmente se hacen en madero de 6x6 o con un sistema de contraenchape en piezas de 6x2. Y se puede hacer este trabajo que es bastante bueno y permite trabajar en altura conteniendo vigas estructurales para mantener techo. Algunas cosas como datos de la causa que hemos ido desarrollando y que las recomendamos es, por ejemplo, la unión de madero, saber la cantidad de elementos que se requieren para unir un madero. Acá estamos uniendo un madero que en el punto de unión usamos un madero
de 60 centímetros para que quede cada pieza de 30 centímetros con esta cantidad de clavos que se presentan acá. Ese patrón, un patrón que se llama de 8 clavos. Y lo otro importante y recomendable es que cuando unan maderos, el punto de unión de los maderos esté separado, como aparece en el segundo punto, que los maderos no se unan a la misma altura. Si vamos a hacer un unión de madero, vamos respetando un patrón donde las fuerzas, cuando yo las quiero unir, no siempre encuentro la misma debilidad frente, sino que si yo uno un madero más abajo y el del lado más arriba, cuando diagonalizo, tomo mejor fuerza. Aprovecho esa fuerza y eso lo puedo diseñar. Nosotros recomendamos mantener una distancia entre la unión de madero a lo menos de esos 30 centímetros que hay, como se ve en la presentación. Apuntalamiento de puerto de gran ventana, este es un trabajo que hacemos normalmente en clase 2 para estos grandes vanos, porque generalmente nos presentan, y si se dan cuenta, finalmente esto es igual a una puerta, pero que le hacemos un tercer elemento al costado, y cuando tenemos ventanales podemos hacer el mismo apuntalamiento. Si solo aplicamos un apuntalamiento de ventana, nos vamos a encontrar con que vamos a tener muy debilitado el sistema. Para apuntalamiento de clase 3, tenemos estos elementos, consideraciones, como tener apoyos laterales cuando es volado, la unión de las maderas, como se ve acá en el punto A, el diagonal que contiene tiene que ir al punto de unión de madera para darle un mayor refuerzo. La seguridad de izamiento, podemos recomendar en la parte alta también colocarle una aldaba, se alcanza en el punto en el C, en la parte superior. Para subir, recomendamos trabajar con cuña escalonada y no apoyarse en las uniones de madero y no apoyarse en los maderos diagonales que a veces están haciendo otras funciones. Sí, recomendamos trabajar con estas cuñas escalonadas. Apuntalamiento de gran altura, cuando hablamos de gran altura, ahí siempre se habla de gran altura, pero quiero ser más claro que en realidad es para contener gran peso. A veces uno dice gran altura y se imagina que es porque el edificio tiene 3 o 4 pisos. Los apuntalamientos no están pensados para trabajos de más de 5 a 6 metros de altura, por lo tanto, los apuntalamientos son para 2 pisos. Y gran altura también es equivalente a gran peso. Si yo tengo un gran peso, lo que hago es colocarle más elementos diagonales. El apuntalamiento de gran altura sólido, como el que mostramos acá, en realidad es un apuntalamiento como el inicial, un volado inicial, que tiene más elementos de traspaso de fuerza diagonal. Por lo tanto, el tener mayor cantidad de elementos, como acá está recomendado con 2, va a traspasar mayor peso, va a contener más peso el mismo apuntalamiento. Están dadas distancias, están dadas fórmulas para las cuales hacer este trabajo. Después lo podemos ver instalado acá, como se muestran estos detalles, donde este mismo apuntalamiento ustedes lo van a poder compartir en diferentes posiciones. También la pregunta es, ¿se pueden utilizar apuntalamientos llamados exteriores, como los volados al interior? Sí se pueden usar. Si yo quiero contener una muralla interior, puede ser que el elemento que yo necesite al interior sea un apuntalamiento llamado exterior, pero que sirva al interior. Por el contrario, también puedo utilizar un apuntalamiento en murallas que se enseñe por el interior, en el exterior, porque aprovecho otra edificación para apuntalar también. Tengo poca distancia entre edificio y edificio y quiero apoyarme en el siguiente edificio está sólido, lo puedo usar. Voy a tener que ver que mi ingeniero le dé la validación desde el punto de vista estructural, y si esa validación es posible, es probable. Entonces quiero decir con esto, no nos quedemos con el concepto que hay apuntalamiento exterior e interior. Están enseñados así, están pensados así, pero se pueden cambiar de posición. Diferentes detalles como unir los maderos, como aparecen acá, hay que tratar de trabajar siempre de la mejor forma. Apuntalamiento de gran altura volado, como lo vemos acá, donde podemos colocar 3 elementos y haciendo lo mismo. La base canal, gran amigo, gran aliado, muy útil. Las deberíamos de mantener hechas, podemos llevarlas hechas, porque hacerla en terreno es una pérdida de tiempo. Podemos tener 2 de estas, y ya con 2 de estas, mientras armamos, podemos estar armando las 2, así que teniendo 2 bases de canal, ustedes van a poder hacer el apuntalamiento. Como vemos acá, podemos hacer estas bases de canal con diferentes elementos de trabajo. Acá ven que hay varios sistemas de soporte, los que están con las cuñas, que es el elemento de fuerza, y podemos hacer un volado con varias bases de canal, porque tenemos diferentes problemas para hacer el trabajo. Donde vamos a tener que tener estos cuidados, y vamos a tener que trabajar los ángulos. Aquí los calculadores son los indicados. ¿Qué distancia tengo entre el 1 y el 2? ¿Cómo juego con los ángulos arriba? Generalmente en esto el ángulo es de 30 grados arriba, el ángulo de 60 grados es abajo. Generalmente los de gran altura vamos a trabajar en ángulo en 60 grados para que el madero se acerque más y tenga mayor fuerza, y también
podamos aprovechar de mejor forma los maderos sin tener que unirnos. Eso es en general lo que les podría comentar de apuntalamientos básicos con los cuales hemos estado trabajando en los últimos años en Chile y basados en normas americanas que son con las cuales nosotros trabajamos el tema de rescate USA. No tengo más presentación, estuve en 1 hora y media como me habían pedido, fui tal vez un poco rápido, pero ahora quedo a disposición de poder conversar y responder preguntas que se hayan levantado o si alguien quiere interparlamentar conmigo, completamente disponible. Gracias, Dante. Fabulosa presentación, muy clara, muy diáfana, que pienso que todos nuestros participantes quedaron perfectamente entendidos con esta grandiosa participación. Para los participantes vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas. Antes quiero decirles que en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un icono con la letra Q y A, que es de donde vamos a leer las respuestas. También los invito a llenar el Google Form que va a enviarles el administrador para la retroalimentación de este webinar. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a leer las preguntas y vamos con la primera. Y dice Andrés David Acevedo Santos: en vista de las medidas con las partes a usar de los cortes de madera en apuntalamiento, ¿qué recomendaciones daría en el momento de utilizar técnicas de máquinas hidráulicas para dar soporte híbridamente al sistema de madera en un apuntalamiento? Permíteme. Estoy leyendo la pregunta, perdón. Cuando entiendo que máquinas hidráulicas se refiere a equipo, no sé si está por ahí Andrea Acevedo, porque me confundo un poco cuando me hablas de máquinas hidráulicas. ¿Se refiere a maquinaria o a equipos neumáticos hidráulicos para apuntalamiento? Si es lo segundo, los equipos hidráulicos de apuntalamiento en general cumplen los mismos estándares y las mismas fuerzas bien regulables. Entonces creo que no hay mayor distancia en las maderas. Un poquito me confunde la pregunta, la verdad. Y si es posible utilizar ambos, efectivamente, hay varios equipos de varias empresas que te dan algún sistema y mezclan la utilización de madera y se te traen placas en las cuales uno puede martillar y colocar elementos de madera para diagonales. Generalmente recomiendan muchos de ellos la utilización básicamente de receptor y transmisor, pero ya todo lo que es diagonalización, algunos de ellos te lo permiten con madera y algunos otros te venden todos los sistemas completos. Yo en lo particular recomiendo que sean híbridos, que puedan utilizar ambos sistemas porque es muy difícil tener el dinero suficiente para tener todos los sistemas de apuntalamiento que vamos a requerir. Y también son complejos traslados, o sea, cuando tengamos un traslado importante en avión, el llevar mucho material, por ejemplo, para apuntalamiento, puede ser un tema delicado, porque no necesariamente lo voy a utilizar y voy a estar utilizando peso y espacio de traslado. Pues mientras que si tengo un buen equipo de apuntalamiento, encontrando madera, voy a poder resolver casi todos los problemas. Entonces yo recomendaría en esa virtud siempre llevar un equipo neumático mecánico de primera intervención, de aseguramiento, el cual después es reemplazado por equipo de madera. Nosotros particularmente en el curso RUPEC, en el segundo curso, en la utilización de equipamiento neumático mecánico, siempre enseñamos a instalarlo en posiciones en las cuales se recupera y se cambia por madera. Se hace la primera instalación rápida para dar aseguramiento, pero después el trabajo final se termina con madera. ¿Por qué? Porque por lo menos nosotros no tenemos los fondos como para tener puro equipo neumático y no tenemos la posibilidad de dejarlo instalado siempre ahí. Necesitamos recuperar y llevarlo a otro lado. Espero haber dado un poco la respuesta a eso, Eduardo. Gracias, Dante, muy amable. Pregunta Javier Murillo: ¿es mejor el clavo o el tornillo por capacidad de carga? Mira, los sistemas nacieron para clavo y se han ido llevando tornillos. Si es un buen tornillo, hace la misma fuerza. No, los valores menores que puede tener un tornillo son muy poco importantes finalmente, si es que se respeta el largo del tornillo, el ancho del tornillo y la instalación de la cantidad de tornillos de acuerdo a la técnica.
Gracias. Ahora el tornillo tiene la virtud que genera menos movimiento y eso es muy validable por el riesgo que se aplica cuando uno empieza a pegar martillazos. Gracias, Dante, muy amable. Pregunta Carlos, dice, dependiendo de las situaciones como uno responde al rescate, pero ¿cómo se puede improvisar si no tenemos los materiales e insumos para poder trabajar los apuntalamientos? ¿Qué podríamos utilizar para poder improvisar y cumplir la misión de rescate? Muy buena pregunta. Partamos de un principio que es que el equipo de apuntalamiento, el equipo de rescate urbano es un equipo tremendamente capacitado y especializado en lo que va a hacer. Por lo tanto, tiene claro lo que va a hacer. Una vez que eso tenga claro, y lo sabemos en terreno, terminamos inventando soluciones. ¿Qué equipos vas a utilizar? Los que tengas en el lugar. Pero tienes que conocer si van a cumplir con el objetivo planteado. Quiero dar un ejemplo. Y se ha visto que en vez de colocar un sistema volado, termina uno colocando solamente una viga o una estructura que se encontró para apuntalar la muralla. ¿Es bueno hacer eso? No, no es bueno. Yo quisiera siempre hacer una estructura de apuntalamiento para eso, pero si no tengo nada más y lo único que tengo son porque en el lugar, mientras llega mi equipo, la única certeza que le puedo dar a la víctima es con un madero diagonalizado, apoyado en una estructura, es lo que tengo, lo puedo hacer, pero tengo que tener claro si estoy apuntalando en la posición precisa, si estoy haciendo la fuerza en el punto preciso, si estoy cumpliendo con los principios de apuntalamiento. Después de eso podré buscar improvisación en terreno, pero lo que no puedo improvisar es la respuesta técnica, y ahí es donde hay que tener cuidado. O sea, puedo improvisar los materiales, pero no la respuesta técnica. Debería ser una misma respuesta técnica con materiales no normados mientras me llegan los materiales. Y lo importante destacar es que eso siempre es un mientras y no lo que sucede muchas veces que terminamos después haciendo todo el trabajo, uno es que ya no se cayó. No, efectivamente ya no se cayó porque se dieron los patrones, pero eso no está pensado para eso. Por lo tanto, cuando lleguen los elementos deberíamos hacer el cambio a un sistema establecido bajo un sistema de normas que hay. Gracias, Dante. Pregunta Luis Santos. ¿Cuál sería el tipo de madera más común utilizado para hacer apuntalamientos? Es que eso es un tema de cada país. En general, como decía uno de los compañeros, el madera de construcción es la más fácil de encontrar, además es la más barata. Sí hay que fijarse con detalle de que sea madera seca. Es una de las cosas importantes eso, que te llegue madera seca, no que llegue madera húmeda. ¿Ah? Para impedir el pandeo. Que sea madera, ojalá que sea madera que llegue cepillada. Te va a servir mucho más si esa madera viene cepillada si viene en bruto. Porque las maderas que vienen en bruto a veces vienen con lados que vienen medio circulares, medio porosos, entonces no ayudan a un buen trabajo. Pero eso es un trabajo de cada uno, y lo más importante es que cada uno en su país tiene que hacer un estudio de la madera con la cual va a trabajar generalmente siempre. Eso está dado, en casi todos los países hay centros que dan validación a las maderas de resistencia, y la tarea de uno cuando va a otro lado es no solo que le llegue madera, sino que preguntar cuánto resiste la madera. Porque de eso va a depender el trabajo que uno va a hacer. Si es un trabajo técnico, es un valor importante saber cuánto resiste la madera y las consideraciones de la madera. Gracias, Dante. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro colega Patricio Fuentes de Bomberos de Chile. Y continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta José Robles. ¿Cómo definir el peso que vamos a apuntalar para poder hacer un trabajo de contención correcto y qué clase de apuntalamiento adecuado? Bueno, el que va a definir eso o quien debería dar ese valor es el ingeniero calculista. ¿Cierto? Nosotros los equipos USAR tienen que tener un ingeniero calculista que lo está acompañando y quien define eso. ¿Cómo se definen los valores? Es porque hay ciertos valores dados. Cuando uno toma los cursos de apuntalamiento y movimiento de objetos pesados, hay valores dados, ¿cierto? Se calcula el peso del metro cúbico de cemento, se calcula el peso del metro cúbico estructural de una edificación. Esos son valores que están predados. ¿Ah? Una pieza habitación, hay un cálculo que indica en algunos documentos que uno debería calcular más o menos que son 800 kilos que hay en elementos dentro de una habitación. Y esos 800 kilos son contenibles con un sistema de apuntalamiento, un cubo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le tengo que dar el valor
a la losa de cemento. Generalmente, por lo menos en Chile, las losas están entre los 25 y 30 centímetros. Depende del porte de la losa, se calculará cuánto cemento hay y se le da un valor. El valor de metro cúbico de losa de cemento también está dado en cada país. Y con esos valores yo voy a jugar. Ahora, no es posible tener un cálculo 100%, a no ser de que en el segundo piso existe una piscina y te digan que está llena de agua y te den la medida de la piscina y tú puedes hacer la validación. Pero hay un juego que uno juega. Ahora, lo importante es que uno debe, sobre esos valores, trabajar con un margen de seguridad recomendado que a lo menos tiene que ser un 10:1 en lo posible. O sea, si yo sé que voy a contener 100 kilos, mis sistemas deben de ser para 1000 kilos. Gracias, Dante. Pregunta. Que es el margen de seguridad que tienen los elementos. Pregunta Ana Marixa Iraeta. Cuando está el apuntalamiento en grandes alturas, ¿la estructura se sujeta con algún perno a la pared donde se va a trabajar o solo se coloca paralela? Bueno, hay opciones y hay escuelas que establecen instalar pernos. Pero hay que tener mucho cuidado porque la instalación del perno, o no de un perno, también puede ser un hoyo y traspasarle una viga. El trabajo de hacer ese hoyo puede dañar la estructura. Entonces, eso tiene que ser nuevamente validado por el ingeniero. Si se puede hacer, se puede hacer. Pero también, si el sistema yo lo levanto bien, con fuerza, y después lo conecto a un segundo sistema, eso va a quedar firme. Por eso que yo planteé a un principio que siempre los sistemas externos, los volados, en cualquiera de sus dos fórmulas, al tener un segundo elemento y se hagan la fuerza con el segundo, se va a impedir que se caiga. Lo otro se puede hacer, pero va a quedar en la definición técnica del calculista no hacer el daño. Y lo segundo que quiero decir para eso es que hay que tener equipamiento técnico de buena calidad, porque si lo voy a hacer, debería utilizar un taladro rápido, preciso, y no un taladro lento de alto impacto o un rompedor que va a hacer mayor daño. Pero la validación de eso te lo va a dar el ingeniero. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Gracias, muy amable. Pregunta un participante de Colombia. En caso de falla de cimentación y de estructura y de desplazamiento del terreno, base estructural, ¿cómo interconectan o encajan el sistema de apuntalamiento de muralla con activación de zanja para evitar más desplazamiento del terreno? Está bien larga la pregunta. ¿Cómo se conectan? Habló de zanja. No sé si hay una zanja de por medio. Dice, ¿cómo se interconectan o encajan el sistema de apuntalamiento de muralla con ventilación de zanja para evitar más desplazamiento en el terreno? Si pudiéramos interparlamentar con él para entender un poco la pregunta, porque me pierdo con la pregunta. Bombero de Colombia, ha participado varias veces, que aquí aparece solamente Huawei, no está identificado. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Ahí parece que está, ahí hay un Huawei que abrió el micrófono. Dante, ¿Sí? la pregunta es la siguiente. Resulta que muchas veces cuando hay grandes terremotos, hay desplazamiento del suelo, ocasionando que se formen zanjas en la base de la estructura, es decir, digamos, hablando de una casa de 2 pisos. O sea, perdón, zanja, hablamos de grietas en la estructura, Sí, ¿cierto? exacto. Sí, se forma una especie de grieta. Zanja. Ok, listo. Sí, entonces se forma una especie de grieta con un espacio que genera un espacio suficiente para que exista un desplazamiento de la cimentación, que es la base de la estructura de la casa, ocasionando que ésta quede prácticamente muy, muy inestable. He visto inclusive que a veces lo que hacen es generar un entibamiento para soportar la grieta o la zanja y asimismo a partir de ahí tratan de como enganchar un apuntalamiento de muralla o de muro para sostener esa base mientras empiezan a hacer el proceso interno de búsqueda y rescate. Entonces la pregunta, la duda que yo tengo es, ¿cómo es la parte de encajar el apuntalamiento que va a sostener ese muro de esa estructura de 2 pisos o de 3 con el entibamiento que está soportando la zanja para que no exista más desplazamiento del suelo? Perfecto, ya. Lo que pasa es que me confundía con la zanja porque estaba pensando en una zanja, en un rescate en zanja. Entonces, por eso que me... Pero ahora bien, lo primero que te quiero decir es que tenemos que tratar de apuntalar nuestro apuntalamiento no en esa grieta. Jugar con los ángulos que nos permiten los sistemas para que la fuerza se dé en una parte donde el piso esté sólido, ¿cierto? Busquemos eso primero. Si no lo podemos encontrar, busquemos elementos que nos den soporte externalizado. Tú puedes llegar a buscar la fuerza
con una caja de canal, por ejemplo, la fuerza al final yo la puedo desplazar a 5 o 10 metros. Si trabajo con líneas de madera y extiendo la línea de madera, le pongo arriba elementos que contengan la fuerza y no impiden que bandee, y voy a buscar alejado nuevamente el punto de fuerza en cemento o en tierra que esté sólida. Por último, si yo voy a tener que trabajar sobre una grieta, yo cambiaría, por ejemplo, de una base canal de un sistema sólido a una caja, que en algún minuto al principio la mostrábamos, que utilice la misma grieta como el vector de fuerza. Y detrás de esa grieta, yo la apoyaría con varios maderos horizontales, apoyado con una buena cantidad de estacas para darle resistencia hacia atrás. Haría un soporte, haría una fuerza hacia adelante. Esas serían las 3 fórmulas que yo buscaría dependiendo de la grieta que efectivamente tú puedes encontrar. Si la grieta está hacia el lado de la estructura, creo que no hay mayor problema, porque finalmente el apuntalamiento va a suplir ese problema hacia el lado de la estructura. A ver si está hacia el lado de la fuerza, serían 3 fórmulas que yo utilizaría, ¿cierto? Cambiar ángulo dentro de los ángulos permitidos, buscar un punto más lejano traspasando fuerza, o cambiar de caja, de canal a caja de fuerza, utilizando la grieta, pero dándole resistencia a la grieta. ¿Cómo le doy resistencia a la grieta? Inicialmente utilizando piezas de madera de placa grande. Podría ser de una medida cercana a una tabla espinal, compartiendo, usando el principio, ¿cierto?, de compartimentación de fuerzas. Gracias, Dante. La última pregunta antes de realizar nuestro cierre. Y pregunta a Pablo García: ¿en los apuntalamientos de ventanas siempre hay que colocar las diagonales? En lo general sí, la idea es que quede reforzado pensando que la ventana no va a ser utilizada. Ahora, si la ventana la vamos a utilizar, podemos no colocar los diagonales, pero el sistema va a cumplir mucho mejor su objetivo con todos los elementos. Nuevamente volvemos a lo mismo, sería el ingeniero calculista quien valide la no instalación. O sea, yo quiero ser muy claro en esto, los sistemas, si no están validados su alteración por el ingeniero, nosotros debemos cumplirlo como están diseñados. Digo esto porque están diseñados para que cumplan. Ahora, el ingeniero te puede bajar la cantidad de clavos si él lo estima y lo calculó, porque él va a ser el responsable, podrá cambiar las diagonales, podrá cambiar algunos valores, pero él es la persona que dentro de nuestro equipo nos va a dar el valor. Por lo general, quiero decirlo que el ingeniero se queda con el diseño estructural preestablecido. Los buenos ingenieros no se atreven a alterarlo porque ellos mismos saben de que las validaciones son muy difíciles en terreno como para jugar con opciones improvisadas. A lo menos sabemos y está comprobado que los diseños establecidos cumplen con los objetivos que queremos de apuntalar, impidiendo que colapse para dañar a una de las víctimas o a los rescatistas. Gracias, Dante, muy amable, y con esto le agradecemos su participación, Dante. Hoy nos acompañaron 121 participantes de Guatemala, 15 de El Salvador, 2 de Nicaragua, 11 de Honduras, 16 de Costa Rica, 25 de Panamá, 21 de República Dominicana, 79 de Sudamérica y 80 participantes de Norteamérica, 4 de países del Caribe. Les recomendamos llenar, por favor, el Google Form que enviamos por el chat, y la encuesta para la retroalimentación, y tener los datos para elevar el respectivo certificado. A continuación, va a hacer el cierre la secretaria ejecutiva de CEPRENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Adelante, por favor, licenciada. Muchísimas gracias, Eduardo. Dante, excelente presentación. Muchísimas gracias por tu valioso apoyo. Por favor, extensivo al señor Gustavo López, director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, el cual pues nos ha facilitado un trascendental apoyo a nuestra región, y sobre todo a los países que también están conformando esta red de brigadistas que van a fortalecer todas las acciones de preparación y respuesta. Igualmente, pues, mi agradecimiento profundo a Patricio Fuentes, ¿verdad?, que ha sido gestor y ha sido ha hecho todas las coordinaciones necesarias al interno de los distintos grupos USAR en Sudamérica para poder propiciar este intercambio de experiencias, este intercambio de conocimientos, que, como lo decía, pues obviamente traducen en un resultado muy favorable para nuestras capacidades en los países que conforman el sistema de la integración centroamericana, al igual que el resto de los países de Sudamérica, México y Estados Unidos,
los países que nos acompañan en esta ocasión. Para el próximo miércoles, estimados participantes, me complace anunciar que tenemos la presencia de la señora Angélica Quinteros. Nos va a compartir el tema de evaluación estructural en estructuras colapsadas y tiene una gran experiencia, más de 12 años de experiencia en el campo de la ingeniería y sobre todo en el campo de ingeniería estructural y experiencias también en el equipo USAR de Colombia, nivel mediano, nivel 1, clasificado también ante INSARAC. Así que por favor no se pierdan este importante webinar que nos va a trasladar todas las experiencias. Nuevamente quiero aprovechar esta oportunidad para enaltecer el gran trabajo que han venido desarrollando los grupos nacionales especializados, los grupos USAR en los distintos países, y en ocasión del Día Internacional, pues también queremos reforzar, de asistencia humanitaria, también queremos reforzar estas acciones y enaltecer pues este liderazgo y sobre todo este compromiso que trasladan en cada una de las acciones que desarrollan. En las reuniones anteriores hicimos solicitud para que nos pudieran compartir videos, resaltando pues las acciones que estaban implementando en cada uno de sus países. Y nos gustaría quitarles unos minutitos para poder compartir 3 videos. También me complace ver que estos videos son de 3 mujeres ejemplares en cada uno de los países, en Colombia, en Perú y en Honduras, mujeres ejemplares que han venido desarrollando una serie de acciones, para lo cual le voy a pedir a mi colega Lenín que por favor pueda hacer esa presentación. Mientras tanto, quiero animarles a seguir siempre pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras próximas capacitaciones, como he señalado en cada una de mis intervenciones, desde el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana. Estamos comprometidos a seguir apoyando todas estas acciones de fortalecimiento de capacidades y seguir formando también esta fuerza latinoamericana en el tema de búsqueda y rescate y todos los temas asociados que fortalezcan nuestras capacidades. Lenín, no sé si ya estamos listos para poder presentar los videos y nuevamente pues solicitarles a los participantes que también en los distintos eventos que hagamos también puedan compartir la información. Tenemos una gran campaña planificada en el marco del Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres el próximo octubre y que queremos también tener la participación activa y poder promover. Esto lo compartimos en TikTok, ¿verdad? Como saben es la línea de tendencia actualmente en las redes sociales, pero también vamos a compartirle en Facebook. Así que todavía están a tiempo de compartirnos cualquier información que ustedes consideren pertinente. Ahora vamos a ver a nuestra querida Lourdes Ardoc, que nos mandó un interesante video. Adelante, por favor. Corre video con sonido. No tenemos audio. Mi vida personal y profesional cambió después del paso del huracán Mitch por mi país Honduras, donde asumí retos humanitarios importantes a favor de las personas afectadas por desastres. He tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente como trabajadora humanitaria dentro de Cruz Roja Hondureña, Plan Internacional Honduras, el equipo de las Naciones Unidas para la coordinación y evaluación en caso de desastres UNDAC y el ente rector de las emergencias en mi país, la Comisión Permanente de Contingencias COPECA. Como trabajadora humanitaria, me adhiero a los principios y valores del Código de Conducta relativo al socorro para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y las ONGs, particularmente a la creencia que todos los seres humanos tienen derecho a vivir una vida digna. Para mí, ser humanitaria es la experiencia más grande que he podido vivir, es tener la oportunidad de hacer abogacía para garantizar derechos, igualdad, equidad y un trato digno a las personas afectadas por desastres. Hola a todos, mi nombre es Jenny Moreno, pertenezco a la Defensa Civil Colombiana, la institución social humanitaria más grande del país, de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Aquí les estaré mostrando un poquito de nuestra labor social durante la pandemia y en la emergencia social que estamos pasando. Aquí vamos. Espero les guste.
no soul, I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por habernos compartido estos interesantes videos. Vamos a seguir compartiéndoles a través de nuestras redes sociales. Nuevamente enaltecer pues este trabajo que están haciendo, esta loable labor, a Lourdes Ardón de Honduras, a Jenny Moreno de Colombia, a la Defensa Civil Colombiana, al Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria y a SINAPROC. Y les motivamos que antes de que termine el mes de agosto sigan compartiéndonos información y sobre todo estos lindos videos que nos van a permitir también fortalecer la campaña donde estamos visibilizando esa valiosa contribución que resalta esas acciones que ustedes están desarrollando directamente en el territorio. Ha sido un placer estar con ustedes, Dante. Nuevamente, muchísimas gracias. Excelente participación. Esperamos contar con tu participación en futuros webinars. Y participantes, les esperamos el próximo miércoles a la misma hora y les animamos a seguir todas nuestras actividades en las redes sociales del CEPRENAC. Un placer nuevamente, que tengan buena noche y que Dios les bendiga y les proteja. Hasta pronto. Gracias, licenciada, por su despedida. Estamos esperando completar nuestra encuesta. Falta el 3%. Por favor, completarla. Vamos a dejar un minuto más al aire para que puedan, por favor, terminar de completar. Y nos vemos entonces dentro de 8 días en un nuevo webinar para los grupos especializados de rescate. Gracias por recordarme porque nos han hecho solicitud sobre los certificados. Y recuerden que los certificados están vinculados con las encuestas, así que una vez que ustedes completen esta encuesta, vamos a poder facilitarle los diplomas y los certificados de participación respectivos. Así que le animamos a trasladarnos todas sus inquietudes, sus valoraciones y sobre todo sus recomendaciones que nos permiten seguir desarrollando estas acciones que fortalezcan y sobre todo que atiendan esas necesidades específicas que ustedes tienen en sus territorios y en sus países. Gracias nuevamente. Buenas noches. De la misma forma, se les va a enviar al correo que ustedes escriban el link de la grabación de este webinar para que queden con el soporte de la grabación y la presentación que nos hizo Dante el día de hoy. Que esté muy bien, ya vamos a hacer